a iniciar con la sesión. Pues nuevamente bienvenidos a esta primera sesión de viernes de bienestar y productividad laboral. En este caso iniciamos con el enfoque a la norma 35, la psicología organizacional en México y por supuesto pues las tendencias globales, ¿no? A lo largo y el ancho del hemisferio global. Entonces, maestra Alejandra Corrales, bienvenida. Agradecemos mucho la participación y pues quedamos en sus manos. Muy bonita tarde para todos, espero se encuentren muy bien y muy agradecida con su presencia, pues siempre también agradecida con que eventualmente puedan encender sus cámaras. Esto nos da ese feedback y ese contacto humano de saber que nos estamos entendiendo y pues empezar, ¿no? A estar un poquito más juntos a pesar de la distancia, combatiendo un poco los efectos que quedaron de los tiempos de pandemia y cómo un poco empezamos a aislarnos, ¿no? Y a un poco a dejar ese compromiso humano y personal, que es el que queremos restituir entre nosotros. Quienes no puedan, no hay ningún problema, bienvenidos igualmente. Les voy a dar por aquí, presentar un saludito, buenos días para todos, Laura, Aimé, Esperanza y por supuesto el licenciado Víctor. Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Fundación Industriales MX, le doy la más cordial bienvenida a esta charla del ciclo de Viernes de Bienestar IMX, que van a ser alrededor de 50 charlas. Hoy viernes 3 de octubre del 2025 continuamos con nuestra charla titulada Psicología Organizacional en México y el Mundo, en la cual vamos a revisar la evolución histórica de esta disciplina, los antecedentes y fundamentos legales de la norma 035, que salió en 2018, y su papel como herramienta estratégica para lograr un equilibrio entre la productividad y el bienestar en las empresas. Quiero saludar especialmente al licenciado Víctor Busto Mendoza, presidente de Industriales MX, y a la licenciada Estela Arias Padilla, responsable del área legal y asesora externa de Fundación Industriales MX. Su compromiso y su apoyo es lo que está haciendo posible este programa. Agradezco especialmente también la presencia de empresarios, directivos, coordinadores y colaboradores que hoy se suman a este hermoso esfuerzo de actualización en la psicología organizacional, resiliencia y cultura preventiva. Voy a comentarles un poquito acerca de qué es el programa del día de hoy. Vamos a primero a trabajar en lo que es conocer los aspectos básicos y formales de la normativa, cuándo fue publicada, cuáles son los objetivos, cuáles son sus campos de aplicación y exclusiones. Luego vamos a comprender en profundidad que tiene dos ejes, que son los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable, a lo que está dedicado este desarrollo de trabajo de un año. Vamos luego a conocer la evolución de la psicología organizacional en el mundo y en México, entender de dónde viene. Esto de pronto para algunas personas es novedoso, para otros ya lo tienen en práctica, lo que implicaría una optimización del funcionamiento de sus empresas. Y vamos a hacer una pequeña práctica de autoevaluación, no es calificativa, sino más bien autodiagnóstica. Y finalmente vamos a estar, como todos los viernes, haciendo nuestra pausa activa el día de hoy, particularmente comenzando por lo básico, a integrar lo que es la respiración consciente. Entonces, el objetivo es comprender que el bienestar no es un lujo, el bienestar empresarial, sino que es un requisito para procurar esta competitividad y sostenibilidad de las empresas desde el bienestar humano. Entonces, bienvenidos todos, muchísimas gracias. Voy a compartir entonces la presentación. Si ustedes tienen preguntas, yo me siento contentísima. Ya ustedes van a ver que yo soy una persona muy directa y pues si les veo sus caritas y los veo participar, esto va a ser muy, muy grato para todos. Bienvenidos. Bien, por aquí los estoy viendo, todos los que están presentes, para que sepan que pues estoy conectada con ustedes, ¿sí? Lo primero que le presento, que quizás algunos lo vieron desde el blog, es que nosotros vamos a estar teniendo charlas temáticas mes por mes, de modo que vayamos teniendo una evolución en los temas. En este mes de octubre vamos a estar haciendo una introducción a la psicología organizacional
y a los conceptos básicos de la normativa, que entendamos de qué estamos hablando y obviamente hay temas que más o menos se van repitiendo. El objetivo en realidad es que vayamos conectando con esta información y que la empecemos a manejar. Entonces hoy básicamente es un panorama general e igualmente vamos a empezar a conocer los conceptos básicos de la 035. El viernes que viene vamos a estar trabajando sobre los factores de riesgo psicosocial, entenderlos según la normativa. Ya para el 17 de octubre, entender cuáles son los derechos y obligaciones de las empresas. Para el 24 de octubre, empezar a entrar un poquito de qué se trata estos diagnósticos y medidas preventivas, una visión general, porque este mes es introductorio. Y el último día de octubre, de este viernes, vamos a estar sobre las pausas activas como medida de cumplimiento de bienestar y de bienestar. Esta charla, algunas personas de pronto dirán, bueno, de pronto no es tan importante. Pues sí, porque vamos a estar hablando de salud. Si ustedes son más participativos, entonces podemos incluso integrar algunas indicaciones personales que hacen posible que todos entendamos las diferencias que hay para cada uno y las necesidades que requerimos incorporar desde el espacio de la salud. Bien, respecto a lo que es este ciclo de charlas, es un ciclo de charlas que está fundamentado en la normativa 035 del 2018 y en los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la Organización Mundial de la Salud para el Bienestar Ocupacional. El objetivo es dotar a las empresas y colaboradores de herramientas técnicas, legales y prácticas para prevenir riesgos psicosociales y fortalecer la resiliencia empresarial y cumplir con la normativa vigente en México. En la charla pasada, en la que hicimos de presentación, hablamos de que esto no sustituía las responsabilidades propias de cada empresa, pero por supuesto, esto va a ser una formación, prácticamente una capacitación que va a permitir que ustedes, según el tamaño de su empresa, puedan saber cuáles son las medidas que tienen que tomar, cuáles son las previsiones que tienen que tener y, por supuesto, empiecen a ensayar en ustedes mismos lo que es el bienestar. Algunos datos claves que hemos estado comentando en algunas de nuestras primeras publicaciones son estos, que pues según la Organización Mundial de la Salud, desde el 2020, que fue el tiempo de la pandemia, hemos entendido que el estrés laboral es la epidemia del siglo XXI y que ha tenido, por ejemplo, ese evento que nos metió en el espacio digital, un agravamiento de nuestra salud por básicamente los desconocimientos de cómo manejar nuestra salud, cómo manejar nuestros tiempos y dinámicas y cómo manejar la carga laboral a distancia. Igualmente esto se presenta desde siempre cuando estamos presencial, pero definitivamente en los últimos tiempos ha habido un agravamiento en los estados psicológicos de los trabajadores. Desde 2021 también se entiende que el Instituto Mexicano del Seguro Social nos dice que 6 de cada 10 trabajadores mexicanos presentan síntomas de ansiedad, de agotamiento o falta de motivación. Y esto se ve no solamente en detrimento de lo que es la productividad y la sostenibilidad de la empresa, sino em, en la salud de cada uno de nuestros participantes, ¿no? En el bienestar y motivación de nuestros participantes y colaboradores. La Organización Internacional del Trabajo entre 2016 y 2020 ha estado haciendo estudios que representan la siguiente información. Dicen que los riesgos psicosociales pueden darnos pérdidas de hasta un 30% en la productividad organizacional porque hay más rotación del personal, porque el nivel de compromiso que tienen con la empresa es muy bajo, entonces no hay un gusto por el trabajo, hay problemas entre los trabajadores y básicamente es porque no conocemos cuáles son las funciones que tenemos, los límites laborales, las formas y maneras en las que podemos cuidar de nosotros y generar como una dinámica de productividad saludable. Entonces, cómo ha sido esa evolución de la psicología organizacional en el mundo? Pues bueno, tiene ya un tiempito. Ya en el siglo XIX, Mustenberg, Taylor y Mayo hicieron investigaciones asociadas a lo que es la psicología aplicada al trabajo, es decir, comprender que cada contexto laboral tiene necesidades muy específicas, pero que desde un punto de vista general necesitamos una educación tanto para el cuidado
personal como para la productividad. Asimismo, se empezaron a hacer estudios científicos al respecto y se encontró la importancia para la productividad de que el personal a nivel humano y social se encuentre en óptimas condiciones. Ya para 1960, 1980 hubo un auge en la comprensión de que debemos tener mejores lugares mejores condiciones laborales, cómo están nuestros escritorios, cuáles son las emociones y las dinámicas que se manejan entre los trabajadores, que es el clima organizacional. E ingresaron estas teorías motivacionales desde la psicología, por ejemplo, Maslow, que habla de la pirámide de necesidades, que dice, bueno, primero tenemos que estar bien en lo básico, estar bien alimentados, estar bien, estar seguros, luego vienen las necesidades afectivas y luego las necesidades de motivación. Entonces, si nosotros cubrimos esas primeras necesidades en nuestros trabajadores, automáticamente nos podemos unir todos en un proceso de crecimiento en conjunto. Otros factores es, ok, ¿cuál es la higiene y la inteligencia emocional que se maneja dentro de los espacios laborales, que es el lugar en el que pasamos más tiempo a lo largo de nuestra vida productiva? Y lo otro que empezó a ingresar es la comprensión de cómo podemos ser mejores líderes y qué tipos de líderes podemos ser. Todo esto lo vamos a estar manejando a lo largo del programa en profundidad. Ya en el siglo XXI empieza a haber un cambio en el enfoque. Ya no es solamente la motivación, sino que entra a entender que los seres humanos somos parte del capital de la empresa, llamado capital humano, y que nosotros tenemos una diversidad cultural, familiar. Entonces empezó a hablar de la inclusión y del bienestar integral. Las organizaciones reconocen que el bienestar es un factor que genera competitividad a nivel global. Entonces hay muchas empresas ya reconocidas, Toyota, Unilever, Google, que empiezan a generar entornos en los cuales cada persona empieza a discernir, ok, este es el tiempo en el que soy productivo, déjame tomarme una pausa, generando responsabilidad con la empresa, pero a la vez consigo mismo. Y entonces esto genera un delicioso compromiso empresarial. Luego, se continúa haciendo investigación y la evidencia actual es que el liderazgo empático y las estrategias de bienestar reducen la rotación y aumentan la productividad en más de un 25%. Bien, ¿cómo sucede este desarrollo en México? La hermosa sorpresa que hay cuando investigamos sobre este tema es que en México es uno de los países punta de lanza en incorporar las instrucciones que recibimos de las organizaciones internacionales, Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, para incorporar estas medidas de cuidado para el trabajador. ¿Por qué? Porque también es uno de los países en donde hay mayor descuido, incluso maltrato a los trabajadores. Entonces, claro, ha habido como esa compensación de parte de nuestras legislaturas. Lo primero que encontramos es que en 1970-1980 empieza a haber una introducción de estudios de psicología industrial en las universidades y desde el Instituto Mexicano del Seguro Social. También desde el Instituto Mexicano del Seguro Social y desde la Secretaría del Trabajo para la Previsión Social se empieza a impulsar investigaciones sobre riesgos laborales, sobre la ergonomía, o sea, según el trabajo que tengo, qué condiciones debo tener y la salud ocupacional, qué cuidados debo tener, que era lo que platicaba en la sesión pasada una de nuestras participantes, si decía que nosotros íbamos a tener em, pausas activas para las personas que tienen trabajos operativos complejos y si se puede, tienen que hablar con nosotros ya directamente, ver cuál es el tipo de empresa que tienen, evaluar un poco cuáles son los riesgos psicosociales y colaborar con ustedes, ¿ok? Eso es importante. Ya entonces en 2019 hubo un gran avance, entra en vigor la normativa 035 y que establece la gestión de riesgos psicosociales como una obligación patronal. En el fondo entendemos que también es una labor ética, porque es un trabajo de amor, ¿no? Y de reciprocidad con la vida, con nuestros trabajadores, ¿no? Como una forma de integrarnos humanamente hablando. Bueno, en la actualidad, México se alinea con estándares internacionales como la ISO 450021 del 2021, que es la primera normativa mundial sobre gestión de salud psicológica en el trabajo. Esto pasa en la minoría de los países a nivel actual. Así que deberíamos sentirnos bastante orgullosos porque no todos presentamos este nivel de interés.
Y también existe un énfasis de crecimiento en programas de bienestar corporativo, lo que son las pausas activas, liderazgo consciente y resiliencia organizacional. Bien, introduciendo un poquito lo que es la norma, ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en octubre, el 23 de octubre del 2018 y entró en vigor a partir de 2019. La normativa tiene como nombre completo NOM 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial, identificación, análisis y prevención. En su primer artículo tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿En qué se fundamenta o en qué se apoya esta norma? Primero que nada, en la Constitución Política de los Estados Unidos Americanos, en el artículo 123, que establece el derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Digno a nivel humano, útil a nivel productivo. Luego está la Ley Federal del Trabajo en su artículo 132 que dice que tenemos una obligación patronal de garantizar condiciones seguras y prevenir los riesgos de nuestros trabajadores. Asimismo, en el artículo 133 hay una prohibición de actos que atenten contra la dignidad y la seguridad de los trabajadores. Como todas estas, digamos, acepciones son muy subjetivas y culturalmente son distintas, para todos, entonces, claro, aparece esta normativa que empieza a hablar específicamente, y es lo que iremos desarrollando, de qué se trata punto por punto cada uno de estos temas. Y luego también aparece que México ha ratificado convenios con la Organización Internacional del Trabajo acerca de cómo manejar la salud y la seguridad en el trabajo, que obligan a prevenir los riesgos físicos y psicosociales. Entonces, ¿cuál es el alcance legal? Antes de hablar de eso, lo primero que tenemos que tener muy claro en nuestra mente es que la norma comprende dos ejes. El primero es el riesgo psicosocial, que implican, por ejemplo, cargas de trabajo excesivas, violencia laboral, liderazgo negativo, jornadas prolongadas, etcétera, y el entorno organizacional favorable que comprende el sentido de pertenencia, la capacitación adecuada, las responsabilidades claras, los sistemas de comunicación que sean asertivos, cargas equitativas y el reconocimiento al empleado. Bien, entonces, ¿dónde se aplica? En el artículo número 2 de esta normativa se dice que esto rige en todo el territorio nacional y que aplica a todos los centros de trabajo sin importar el tamaño y el sector. Es decir, que es igual una barbería que pues una gran empresa, ¿ok? No importa el tipo de trabajo. Estamos hablando, por ejemplo, también de los espacios comunitarios como educativos. Allí también, si hay empresa, allí aplica la normativa. ¿Cuáles son las exclusiones? En el artículo número 3 se dice que no se contempla medir el estrés individual ni personal, valores o actitudes. Tampoco aplica diagnósticos clínicos de salud mental. Es decir, que si el empleado viene con una condición personal que requiere ayuda psicológica, el empleador debería contar con un espacio para poder orientarle a derivar en los personales adecuados de atención médica, ya sea psicológica y médica, para que pueda esto trabajarse, si puede ser en coordinación de lo que sería el espacio de atención en recursos humanos de la propia empresa. Y si no hay recursos humanos, pues porque es una empresa muy pequeña, pues entender directamente que puede haber una colaboración desde el punto de vista humano, pero que no hay un deber legal. ¿Cuál es la importancia de la normativa 035? Primero, que convierte la salud mental laboral en un compromiso legal y ético de todas las empresas de México. No es opcional. Hoy vamos a hablar de las definiciones desde un punto de vista legal de los temas que estamos hablando. Primero, ¿qué es un factor de riesgo psicosocial? ¿Ok? Se explica que son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad. Esto puede ser que la persona tiene dificultad para pensar, que tiene este exceso de pensamiento por las necesidades del trabajo. ¿Ok?
estos trastornos que no estén no orgánicos del ciclo del sueño vigilia, de estrés grave y de adaptación, derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. Esto también incluye no solo que lo vivas tú directamente, sino que lo puedas ver este tipo de condiciones negativas o desfavorables aplicadas a otros trabajadores. Es decir, que también este tipo de exposiciones a eventos traumáticos, o sea, que yo lo pueda ver, también puede generar lo que se llama el trauma vicario, que es que yo me angustio o me traumatizo porque veo a un compañero lastimarse, ¿sí? El entorno organizacional favorable implica o es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. Ese sentido de orgullo, de alegría, cuando alguien dice es que yo estuve trabajando 17 años en esta empresa, ¿no? Este sentido de pertenencia, así como la formación para la adecuación a la adecuada realización de tareas encomendadas, la definición precisa de las responsabilidades para los miembros de la organización, la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes, la distribución adecuada de las cargas de trabajo, así como con jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Muchas veces tenemos espacios laborales en donde trabajamos y no hay un contacto humano en donde se reconozca el valor del esfuerzo y desde un punto de vista técnico tampoco. Entonces, cada uno de estos conceptos nosotros los vamos a ir desarrollando para comprender qué significa, no dejarlo a nuestra idea personal. Con respecto a cuál es el campo de aplicación, ya dijimos que es todos los centros de trabajo sin importar ni el sector ni la actividad. Se establece un modelo gradual de obligaciones diferenciadas según el número de trabajadores. Este diseño asegura que sea proporcional la aplicación de esta legislación. Lo básico se emplea para las microempresas y lo avanzado para grandes corporaciones y va sumando unas sobre otras. Mientras más grande, pues debes hacer las que corresponden a 15 trabajadores, a 50 o más de 50. Y esto permite que la normativa sea equitativa y sea escalable, que sepamos adaptarlas, hacer evaluaciones exclusivas para cada centro y poderlas adaptar a la realidad de cada organización. Entonces, para conocer un poquito de qué se trata esto, de la clasificación del tamaño según la empresa, tenemos que primero, hasta 15 trabajadores, se va a exigir una política escrita de prevención de riesgos psicosociales. Esto es lo básico. ¿Qué es? ¿Cuál es el tipo de cumplimiento? Por ejemplo, lo vemos claramente cuando vamos a un gimnasio que esté bien constituido. Normalmente vemos, ¿no? Una normativa que está publicada, e igualmente cuando usted firma el contrato para poder ingresar en las instalaciones, usted recibe cuáles son las formas de uso de las instalaciones, deberes y derechos tanto del proveedor como del usuario. A eso se refiere, ¿no? Se debe contar con un canal formal de quejas accesible y confidencial, que está una línea telefónica, que está un buzón de quejas o un personal calificado también para recibir directamente esta información. Se obliga al patrón a reconocer la importancia del entorno organizacional. Son medidas mínimas, pero necesarias para iniciar la cultura preventiva. Bueno, dice mínimas, pero la mayoría de los trabajos no lo tiene. E incluso yo he trabajado directamente con empresas transnacionales e internacionales que no tienen esto, que es por escrito esta política que además debe ser actualizada cada cierto tiempo. Y insisto, vamos a ir desarrollando estos detalles porque yo sé que puede resultar mucha información si ustedes no han estado en contacto con ella. ¿Ok? No hay problema, no se preocupen. Bien, de 16 a 50 trabajadores, además de lo anterior, se requiere identificar factores de riesgo en la organización. Se deben aplicar las prácticas básicas de prevención y de monitoreo de condiciones laborales. Se debe documentar un procedimiento claro para la recepción y seguimiento de denuncias y ya debería haber un personal de recursos humanos y representa un nivel intermedio de trabajo en donde la empresa debe comenzar a generar registros. Aquí ya pues tiene que haber un histórico de cuál es el avance de la empresa, de modo que incluso si hay cambios de trabajador o de colaborador, entonces se vaya llevando este histórico de la evolución en lo que es el cuidado organizacional. Ya cuando hay más de 50 trabajadores, que fíjense que no es mucho, se exige la aplicación periódica de cuestionarios estandarizados de la plantilla laboral de la 035, debe realizarse un análisis integral del entorno organizacional
y la empresa debe llevar un registro documental con todas las acciones preventivas. Ya no tengo solamente por escrito una política escrita, sino que además le voy haciendo seguimiento y voy haciendo actualizaciones. Y este es el nivel más avanzado, equiparable a estándares organizacionales, perdón, internacionales de la 45003, de la cual hablamos, que son el estándar a través del cual se hace el cuidado psicológico y social de las empresas. Bien, ¿qué es la salud organizacional? Entender bien de qué se trata este concepto para empezar nosotros como colaboradores a integrarlo a nuestras empresas. Es el equilibrio entre el rendimiento y el bienestar de la persona y del grupo social. ¿Ok? Esos tres niveles. ¿Cuál es la clave? La salud organizacional implica que la productividad y la innovación solo son sostenibles si se protege integralmente la salud física, mental y social del trabajador. Hay factores determinantes, que es lo que de alguna manera regula y sostiene la 035, que es que hayan condiciones de trabajo seguras y equitativas, que hayan políticas de prevención de riesgos psicosociales, la creación de un entorno organizacional favorable, un liderazgo positivo y una cultura preventiva en todos los niveles jerárquicos, es decir, que haya una posibilidad de comunicación justa y real con respuestas de los trabajadores a los jefes o líderes y viceversa. Lo que garantiza que esto ocurra es que haya una conexión con la 035, que es la norma que provee los instrumentos legales y técnicos para poder lograr este equilibrio, al menos en las empresas mexicanas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estamos esperando? Bueno, que nuestras empresas, aplicando esta prevención psicosocial, logren más de un 25% de productividad y también que haya una reducción del ausentismo en un 30% y que no haya tanta rotación en el talento humano. Bien. Con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, hemos visto que la psicología organizacional ha pasado de estudiar la eficiencia laboral, o sea, en la época industrial es cuánto tengo en la mano, nada más, ¿no? A integrar el bienestar como estrategia de competitividad global. Segundo, que en México tenemos una normativa para poder llevar a cabo qué es lo que debo hacer yo como empleado y empleador. Y esto representa la conciliación de un enfoque dentro de un marco jurídico nacional y esto nos da mucha seguridad en muchos niveles. No solo nos protege a nosotros, sino que nos da una guía. No tenemos que hacer algo más, no tenemos que hacer algo menos, sino de una manera muy simple y consistente, pues apegarnos a la normativa. Segundo, que estamos entendiendo que son dos niveles de trabajo. Es el factor de riesgo psicosocial, como yo cuido a mi empleado o soy cuidado. Yo también tengo conociendo la norma, la posibilidad de hacer exigencia bajo la normativa y recibir o convivir en un entorno organizacional favorable, que yo tenga un buen trato, que yo pueda brindar un buen trato. Esto implica, y es parte del compromiso de este grupo de charlas que vamos a hacer, bien comprometido, es que yo desarrolle inteligencia emocional y inteligencia laboral. Y esto es lo que va a guiar nuestras charlas. Y finalmente, que el bienestar es motor de productividad y resiliencia, que la psicología organizacional y la normativa 035 están unidas integralmente en este grupo de charlas como herramientas para poder alcanzarlo con fundamento legal. Entonces, ahorita, este es, digamos, la parte teórica, ¿no? De la charla. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Sin embargo, que sepa que con mucha calma y mucha tranquilidad y vamos haciendo estas cápsulas de información, ustedes las van implementando. Si tienen preguntas, las traen, pero esto se va a ir cada día, cada charla. Tenemos 50 charlas, imagínense, es una formación completa. Entonces, vamos a conocer en profundidad, vamos a hacer ejercicios, dinámicas. ¿Ok? Para poder integrar esto. Pero el día de hoy vamos a empezar con este abrebocas es hacer una autoevaluación de la 035 a través de un mapita en donde integré algunos de los aspectos, nada más como para que ustedes entren en conciencia de qué sería esta evaluación, ¿no? Mapa de bienestar laboral. Entonces le pido, por favor, a la licenciada, a la licenciada Estela, que nos comparta por el chat el cuestionario, que no nos va a llevar más de 3 minutos y después hacemos estas respuestas. Licenciada, ¿está usted por allí?
Creo que ya Listo, lo pudo Ale. haber compartido. Maravilloso. Entonces, por favor, si gustan, nos ayudaría mucho si participan de esta breve autoevaluación todos. Esto nos va además a ayudar a tener los indicadores que nos ayuden a saber cuáles son las fragilidades y cuáles son las fortalezas de los participantes y durante las charlas ir orientándonos hacia a responder esas necesidades. Así que no es solamente evaluativo para ustedes, sino es una guía para nosotros de desarrollo en este plan de trabajo. Quienes vayan finalizando, les agradezco mucho. Pueden levantar su mano a quienes les estoy viendo directamente y quienes no, levantar su manito o el dedito para yo saber que ya finalizaron y que tienen los indicadores allí. ¿Tienen acceso? ¿Pudieron ingresar con comodidad? Perfecto. Otra de las cosas interesantes que vamos a hacer con esto es que estos indicadores, sin revelar datos personales jamás, vamos a estar utilizándolo durante las charlas, ¿sí? Para alimentar las charlas. Listo, Esperanza, gracias. Ahorita vamos a comentar un poquitito para hacer una conclusión conjunta y luego nuestra pausita activa. Listo, Aime, gracias. Muy bien, por aquí usaron el chat. Fantástico. ¿Alguien más está participando? ¿Cómo van? Esperar un minutito más. Listo, Laura, gracias. Súper, súper perfecto. Ok, fíjense. Ahorita ustedes no tienen los indicadores, yo se los comparto para la siguiente sesión. Ok. Em, Quiero preguntarles ya de una manera personal, si alguien quiere participar, ¿cuál fue el puntaje más alto? ¿Sí? En lo que ustedes dijeron, bueno, mira, en esto siento que lo cumplí, que lo estamos cumpliendo en nuestra empresa, ¿ok? Y que puedan compartir un poquitito, ¿sí? Un abreboca de lo que es la fortaleza de su entorno laboral en torno a ese puntaje largo, ¿sí? Cualquiera de las preguntas. Y alguna otra persona que quiera compartir cuál es el puntaje más bajo. Oye, noté con esa pregunta que la verdad es que como que fragilidad respecto a este tema, pues ni siquiera lo hemos contemplado en mi organización. ¿Se anima alguien a compartir? ¿Recuerda lo que llenaron? ¿Y se anima alguien a compartir? Por allí, ¿alguien se anima a compartir para poder nutrirnos de nuestras experiencias? Un poco las charlas van a ser así, ¿ok? Compartir un poquito la experiencia, irnos conociendo. Adelante, Laura, agradecida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? En nuestro caso, bueno, somos de la empresa Lupa Soluciones y el rubro que yo tuve como mejor calificación es en cuanto al sentido de pertenencia y equipo. Ok, ok. ¿Qué resultados sientes que tienes en la productividad, por ejemplo, gracias a eso? Siento que es buena porque realmente se trabaja con una finalidad. Todo el equipo, digo, somos una empresa muy pequeña, pero creo que todos vamos hacia el mismo objetivo. Claro, están integrados. Es parecido a como cuando dijeron que se construyeron las pirámides. Bueno, todos le dieron el mismo tiempo para llevar o para remar, ¿no? Sí, es fuerza de grupo, que es capaz de mover cualquier frontera. Muy bien, qué bonito, me alegra mucho porque quizás esa sea una de las más grandes debilidades de las empresas. Así que tienen mucho para crecer. Ok, Laura, gracias, qué bueno. ¿Alguien más o tú misma si quieres compartir cuál fue tu puntaje más bajo? En mi caso fue el tema de la jornada laboral. Algunas veces se extiende un poco
digo, yo lo veo personalmente, que una cosa va ligada con otra, o sea, el sentido de pertenencia con la empresa nos hace ser quizá más responsables y sabemos Ujú. que si el trabajo tiene que salir, pues hacemos todo porque salga. Claro. Mira, es fantástico lo que me estás comentando, porque solemos asociar la responsabilidad, ¿ok? Y el sentido de pertenencia a que el trabajo tiene que salir porque tiene que salir. Y es algo que debemos actualizar en nuestro sistema cultural, porque esto es muy propio de las empresas que no cuidan a sus trabajadores, pero es porque no tenemos una educación organizacional, ¿sí? A nivel psicológico, ¿cómo se maneja? Porque al final esto produce desgaste por empatía. ¿Ok? Yo quiero tanto, tanto, tanto que termino muerto, muerto, muerto y enfermito. Entonces, ¿qué significa? No por trabajar más siempre voy a ser más productivo, más bien puedo estar agotando a mi capital humano. Entonces, allí es donde vamos a estar platicando sobre estos indicadores y cómo podemos manejarlo, cómo podemos regular esto. Pero lo ideal es que tengamos una jornada que sea controlada en donde no mezclemos los conceptos de responsabilidad con extensión del horario, a menos de que haya una remuneración. Ujú, sí, entonces, claro, no es fácil porque esto es cultural, o sea, no es que esté mal en tu empresa, en lo absoluto, es que es cultural. Y nuestro objetivo, unirnos al esfuerzo en México de todas las empresas que se están convirtiendo en líderes en este manejo de información y así entonces hacer crecer a la empresa, ¿ok? Porque en la medida en que tú cuidas más a tu empleado, en realidad tienes más posibilidades de crecimiento y sostenibilidad. ¿Ok? Te agradezco tanto, maravilloso. Entonces, tanto para la empresa de Laura y para todos los que estén aquí presentes, les mando tarea. Y ustedes dirán, ah, caramba, pero aquí la profe está enviando tarea. Pues sí, porque vamos a empezar a implementar charla tras charla, alguna labor que nos permita ver de manera práctica la información que estamos dando día por día. Entonces sería elegir una práctica en la que puedas implementar en tu día laboral, ya sea hacer una pausita activa y vamos a comenzar con esa práctica, o por ejemplo, dentro de todas las cosas que leímos, a pesar de que no se aclararon, porque las vamos a seguir viendo en el resto de la formación, de la charla, ver cuáles son, si yo tengo dificultades en saber cuáles son mis responsabilidades, entonces que eso sea solicitar una reunión para hacer un ajuste de límites y conocimiento de cargo completo. Y pues bueno, también reconocer a un colega. Algunas veces nos restringimos de brindar este apoyo tanto técnico como humano, o resguardamos información solo para nosotros, porque si llegó una persona nueva, bueno, yo viví eso, ahora tú también. Pues bueno, esa solidaridad que nos permite sentirnos humanamente más tranquilos y más descansados. Ok. Bien, vamos hacia el final de nuestro encuentro del día de hoy, que es nuestra pausa activa. Ya saben que para el último viernes de octubre vamos a estar entendiendo por qué esto es importante y no solamente, bueno, como un espacio pareciera como hasta recreativo, ¿verdad? Bien, lo primero que vamos a trabajar es la respiración consciente dentro de todas las funciones que nosotros tenemos autonómicas. La respiración es la única que puede funcionar de manera consciente y de manera inconsciente y mantenernos vivos también. Entonces, cuando nosotros logramos respirar de manera consciente, es como si esa conciencia actuara en nuestro sistema autonómico y nos permitiera regular funciones que normalmente están funcionando por sí solas y que de acuerdo a las condiciones de vida que nosotros tenemos se pueden desregular. Vamos a ir profundizando sobre esto. Entonces, la charla de hoy es muy sencilla con respecto a esta parte. Les voy a pedir que se sienten confortablemente y a respirar por tiempos. Lo primero es conocer que con una técnica sencilla ya podemos estar haciendo un buen trabajo, ¿ok? Entonces, primero, respira profundo, puedes mantener los ojos cerrados para tu descanso y como un poco para desconectar, descansar la vista del computador, descansar la vista del compromiso social, bajar tu mirada y vas a notar cómo estás respirando. Simplemente nota si tu respiración es larga o si es corta. Es simplemente un escaneo. ¿En dónde sientes tu respiración? De pronto la sientes más en el pecho o de pronto la sientes más hacia el área de la garganta o más hacia el estómago o eventualmente en otras zonas del cuerpo. Bien, solamente estamos haciendo como un trabajo de reconocimiento de cómo esto ha estado sin cambiar nada. Ahora vamos a hacer 3 respiraciones lo más completas que tú puedas. Esto implica la integración de la mayor cantidad de grupos musculares. ¿Ok? Inhalando profundo, llenar el abdomen, el pecho, la cabeza. Haces una micropausa
Y al exhalar te descargas como si llevaras toda tu fuerza vital luego de salida, como descargando, descargando hacia la tierra. Inhala profundo nuevamente, llenando por etapas, abdomen, pecho, cabeza y al exhalar descarga. Relajar y ver sintiendo los cambios psicofisiológicos. De pronto la piel se empieza a sentir más suave. ¿Ok? Una última respiración. Estamos adecuándonos para hacer una práctica un poquito más completa. Inhala profundo. Y al exhalar, descarga profunda. Primero la cabeza, luego el pecho, luego el abdomen. Bien. Ahorita vamos a hacer una práctica un poquito más completa. Inhala profundo en 4 tiempos. Inhala 1, 2, 3, 4. Mantén la pausa 1, 2 y vamos a exhalar en 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Inhala 1, 2, 3 y 4. Pausa 1, 2. Exhalando 1, relájate 2, descarga 3, 4, 5 y 6. Vamos soltando un poquito la cabeza. Inhala profundo. 1, 2, eso es. 3 y 4. Pequeña pausa. 1, 2. Y exhalando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Inhalando. 1, 2, 3 y 4. Pequeña pausa. 1 y 2. Y descargando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos sintiendo que el cuerpo se va como soltando. Vamos con 4 respiraciones más. Inhala. 1, 2, 3 y 4. Pausa. 1, 2 y descarga. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Inhalación. 1, 2, 3 y 4. Descansa. 1, 2 y descarga. Puedes exhalar por la boca. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Últimas 2 respiraciones. Aprovecha este descanso. Inhala. 1, 2, 3 y 4. Pequeña pausa. 1 y 2. Exhalando. 1, 2, 3. Tu cuerpo se va soltando. 4, 5 y 6. Inhalación. Última vez. 1, 2, 3 y 4. Pequeña pausa. 1 y 2. Exhalando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tómate un pequeño tiempo para ti y notar esos pequeños cambios que sentiste y esa fortaleza de aprender a parar y hacer una pausa para ti. De esto se trata, aprender a cultivar la salud personal y el bienestar empresarial. Cuando esté bien para ti, puedes abrir tus ojos, ver cómo te sientes y puedes estirarte y mover un poquito el cuerpo, moverte hacia un lado, moverte hacia el otro. Y ese desperezarse genera que gracias a la oxigenación se abran los grupos musculares y se liberen las tensiones psicocorporales a pesar de que solamente hicimos 8 respiraciones. ¿Qué estuvimos trabajando? Conciencia y sensibilidad. Ustedes pueden practicar esto porque simplemente casi que colocan un cartelito en su escritorio y dicen, me voy a tomar una pausa activa y hacen su pausa activa o dan una vuelta a un lugar que para ustedes sea privado, puede ser una sala de juntas o algo así, y tomar esta pausa porque es un derecho organizacional para que se enteren. ¿Ok? Bien. Con respecto a los beneficios, regula el sistema nervioso, activa el sistema nervioso autonómico, que es el de descanso, y el que nos permite activar la corteza cerebral para la solución de problemas, aprendizaje y memorización, y nos ayuda a reparar las células que están en estado de colapso por exceso de estados de alerta o de lucha. ¿Qué es lo interesante de esto? Que estamos haciendo una conexión práctica de la normativa con cómo emplear esto en mi cotidianidad. La idea es que ustedes puedan hacer pausas de este tipo
al menos una vez al día, idealmente 2 veces al día, para su salud personal, que va a impactar en la empresa, pero es su salud y su derecho este espacio, ¿sí? Estas estrategias son recomendadas por la normativa 035 y nos nos ayuda a fomentar lo que es la salud, ¿sí? Un entorno organizacional favorable. ¿Alguno quiere comentar su experiencia? Así sea con una palabrita de pronto en el chat o de pronto comentada aquí entre nosotros o de pronto pueden hacer un corazón y ustedes dirán ahí, un Hola, corazón, a mí ¿verdad? me gustaría participar. Yo Adelante. agradezco estas sesiones, la verdad lo haces como muy ligero, muy light. No pude hacer como todas las pausas activas, pero el poquito ratito que estuve como siguiendo los ejercicios, sí te relaja, eh, te transporta como a otro lado, te olvidas un poco del estrés del trabajo, familiar, etcétera, y pues muchas gracias. Ay, gracias a usted, Esperanza. Muchas veces no nos tomamos este tiempo personal porque al sentir, tan bonita, gracias, muy gracias por los corazones. Al sentir que tenemos un compromiso con la empresa, sentimos que no podemos soltar, gracias, Jaime. No podemos soltar porque si yo suelto me van a ver mal, me van a criticar, pero al empezar a compartir estos valores empresariales, entonces ya tú ves que alguien está haciendo su pausa activa y empieza a haber un sentido de derecho y de respeto a la salud individual. Y eso es lo que queremos cultivar, que no seamos mal vistos porque estamos haciendo una pausa, sino que al contrario, estamos colaborando con la salud interpersonal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo durante un año. Si de aquí a un año estamos juntos, si nos seguimos viendo las caras, ustedes van a ser multiplicadores de esta información. ¿Sí? Incluso pueden ser capacitadores en sus empresas. ¿Ok? Así que es en aras de mejorar nuestra calidad de vida en general. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho. Si alguna tiene una consulta, la puede hacer en este momento. Si quieren, o pues bueno, ya entonces hago un poquito el cierre de esta sesión. Ok, Isabel, muchas gracias por esos aplausos. Son cariños, ¿verdad? Para el grupo. Empezar a tener una comunicación no solo efectiva, sino afectiva. ¿Ok? Es muy útil. De eso se trata el liderazgo empresarial, que haya empatía. Bien, queridos, me despido. Con esta charla hemos reforzado la importancia de la psicología organizacional y de la 035 como instrumentos legales y técnicos para la salud organizacional y productividad sostenible. Desde la Fundación Industriales MX, a través del programa Bienestar Emocional y MX, recuerden que ofrecemos capacitación ejecutiva en bienestar y resiliencia. Tenemos 4 programas principales. Hacemos charlas y talleres empresariales con la norma que son 12 charlas y podemos ajustar alguna a sus espacios específicos, siempre con reunión previa. Estamos haciendo programas de cultura preventiva y salud integral, estas pausas activas en las que vamos a estar estas los viernes y vamos a intentar introducir, según sus intereses y posibilidades, alguna otra durante la semana que sea exclusivamente la pausa activa, ¿ok? Y estrategias de productividad sostenible, así como acompañamiento psicológico y comunitario en donde ustedes pueden llamar a IMX y solicitar directamente esta atención psicológica. ¿Ok? Bueno, yo soy Alejandra Corrales para servirle coordinadora de este programa. Se está implementando, que tiene un eje empresarial y un eje comunitario. Les agradezco mucho su atención y les invito cordialmente a que nos acompañen el próximo viernes 10 de octubre a trabajar sobre los factores de riesgo psicosocial, en donde vamos a estar profundizando sobre estos temas. Muchísimas gracias por su presencia. Un abracito por ahí. El licenciado, si quiere, nos acompaña, si quiere dar unas palabras finales para concluir. Gracias, maestra Alejandra. Pues esperemos que haya sido muy provechosa esta primera sesión, esta plática que inicia los viernes de bienestar y productividad para las empresas, que puedan incorporarlo a sus políticas y buenas prácticas y por supuesto pues aprovechen en un momento dado la posibilidad de que puedan incorporar también algunos talleres, pláticas, actividades al interior de sus compañías pues para impactar de manera
positiva a la fuerza de trabajo. Desde administrativos hasta operativos lo podrán aprovechar. ¿De acuerdo? Entonces aquí están los contactos ya de forma convencional que pueden utilizar. Y pues no me resta más que agradecerte, Alejandra, tu participación, así como a los compañeros que se dieron cita el día de hoy, esperando que les haya sido muy rentable esta plática. Y si tienen alguna duda, algún comentario que quieran compartir, también sería muy enriquecedor tener la retroalimentación de alguno de ustedes respecto de las buenas prácticas que realizan al interior de la compañía, pues para ver cómo podemos empatarlo, ¿no? En ese sentido. También comentarles que ya estamos próximos a organizar la Semana de Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Salud en el Trabajo, que muchos de ustedes ya han estado acompañándonos anualmente, que es un espacio en el que buscamos precisamente la interacción tanto con la iniciativa privada y digamos, los organismos o las dependencias regulatorias, donde podemos intercambiar precisamente buenas prácticas y también ustedes se pueden actualizar de las principales disposiciones para el cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, pues parte de lo que vamos a incorporar será estas acciones que estamos realizando con Alejandra para que puedan ustedes también, pues, destacarlos, ¿verdad? En la Semana de Seguridad y Salud. No sé, entonces, pues, si no hay nada más que comentar, compañeros, pues por mi parte sería cuanto y desearles que pasen un excelente viernes, un excelente fin de semana. Gracias, Lick. Buena tarde.